incluso cuando desperté y seguía sintiendo esa mano, fue como de, ok, estoy despierta y no quiero abrir los ojos, tengo muchísimo miedo. Muchos miembros de mi familia tenemos como no sé si llamarlo don, habilidad, no sé cómo denominarlo, pero podemos ver personas, pero su esposa no estaba en la habitación, entonces llega y él se le queda viendo y se pone así, pues pálido, ¿no? Y dice, me acaban de pegar en el hombro. ¿Alguna vez han sentido que hay alguien detrás de ustedes? ¿O alguna vez han tenido esa sensación de que alguien los vigila? ¿Alguna persona detrás de su puerta? ¿Alguna vez han sentido que alguien está encima de ustedes mientras duermen? ¿O que alguien los persigue en sus sueños? Todo ese tipo de temas hablaremos hoy en el podcast Portal 363. Me presento, soy Félix Pulido. Vamos a hablar el día de hoy de una historia similar, como a todos nos ha pasado, con una invitada especial llamada Blanca Pancarti, que nos hablará de un tema en particular, con un mueble de su casa y con un sueño que tuvo. Algo muy peculiar de una persona sombra, de un sueño que tal vez puede convertirse en un viaje astral. Antes de ir de lleno en la historia con ella, conozcamos su testimonio. En casa de mi tía hay un lugar en la mesa del comedor que queda justo pegado a la esquina del mismo. En ese lugar, no importa quién se siente, siempre pasa algo extraño. Continuamente se escuchan cosas que el resto de las personas en el comedor no escuchan. Además, puedes sentir cómo te tocan el hombro o las piernas. Es algo preocupante, y más porque hay familiares que no creen en lo paranormal. Sin embargo, cuando se sienten en ese lugar, siempre les pasa algo. Un día tuve un sueño en el que caminaba hacia aquella silla y veía a una persona sentada. Entonces, esta persona pedía mi mano y yo se la daba. Y sus ojos se comenzaban a poner grandes y se convertía en un ser de color negro que me miraba y emitía un sonido extraño. Yo desperté porque comencé a tener mucho miedo, pero cuando desperté seguía sintiendo su mano. Me costó mucho valor abrir los ojos, pero lo hice y me di cuenta que tenía marcas como si me hubieran apretado fuerte y me dolía igual. Recuerdo que me quedé impactada y me daba pavor voltear a ver a mi alrededor. Estaba sola. Lo más bizarro es que no es la primera vez que sueño con esos seres ni con esos sonidos. Blanca, bienvenida a Portal 333. Cuéntame, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, bien, gracias. Qué bueno. Blanca, ¿nos podrías contar un poco acerca de ti, a qué te dedicas, por ejemplo? Pues soy maestra de música, maestra de inglés. Ok, ¿y de qué edad tienes, Blanca? Tengo 25 años. Perfecto. Eh, ¿Cuál es tu ciudad de origen? ¿De dónde vienes? ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Tijuana? De hecho, yo nací aquí en Tijuana y pues tengo toda mi Perfecto, vida viviendo acá. excelente. Eh, Blanca, ¿desde qué edad has tenido este acercamiento con los sucesos paranormales? Fíjate que desde que estaba muy pequeña, cuando recién comenzaba a hablar, yo tenía esa costumbre de que hablaba sola y mi familia pensaba que estaba jugando, ¿no? Como un niño pequeño con amigos imaginarios. Pero en realidad yo sí veía estas cosas y yo le decía a mi mamá como, hay una niña aquí, hay un niño allá, están agarrando mis cosas. Hasta me enojaba con ellos. Ok, Es algo de familia, llegaba mucho. ok, perfecto. Y antes de que estos sucesos paranormales te pasaran, ¿tú ya creías en lo paranormal o todavía te encontrabas como tipo escéptica? No, pues fíjate que siempre he creído porque a toda mi familia nos pasa, ¿no? Pero pues sí. Ok, entonces ya me comentas que es algo ya como de herencia, por así decirlo, en tu familia siempre ha pasado. Sí, así es. Ok, Blanca, cuéntanos qué experiencia te pasó en la casa de tu tía, qué sensación te dio al estar sentada ese día. En esa silla es la cosa más mágica que haya visto jamás. Te comento, a mí siempre me ha dado pavor sentarme ahí. A mí
yo de verdad le tengo mucho respeto a la silla, yo no me siento ahí. Pero la vez que más asombro nos ha causado a todos fue cuando un primo mío, que es muy escéptico, muy, muy, muy escéptico, es la persona más escéptica que conozco, se sentó ahí y, pues estaba mi primo y su esposa. Y su esposa salió del comedor, o sea, se fue a otro cuarto. Y de repente mi primo levanta la mano como con este gesto de ya, déjame, y grita, ¡ay! Como si lo hubieran lastimado. Y todos nos quedamos viendo a este primo, ¿no? Con como que traes. Y entonces él dijo el nombre de su esposa, pero su esposa no estaba en la habitación. Entonces llega y él se le queda viendo y se pone así, pues pálido, ¿no? Y voltea atrás de él y pues ve que no hay nadie. Y dice, me acaban de pegar en el hombro. Y todos como de, oh, sí, es la silla. Y, o sea, me causa un asombro increíble porque te digo, él es súper escéptico, él no cree en nada de estas cosas paranormales. O sea, él sí es así como de que cero que ver con esto. Y que a él le haya pasado y que o sea, fue tan real, tan palpable verlo con la cara de enojo, de ya, como, ay, déjame. Y ver que pues no había nadie atrás de él, ¿no? Sí fue como de, ah, cosita. Blanca, la esposa de tu primo que estuvo ahí también, ¿cuál fue la reacción de las personas que estuvieron contigo, incluyéndola? Pues te digo, toda mi familia ya estamos bien acostumbrados, ya sabemos que quien se sienta en la silla algo le va a pasar, incluso hay tías a las que les han jalado el cabello, entonces ella también ya era algo que se esperaba, ¿no? Era como, todos en la casa, todos en la familia le tenemos ese respeto a la silla, como, si te vas a sentar ahí, ten bien entendido que te va a pasar algo. Él siendo escéptico dijo, no me va a pasar nada, yo me siento aquí, y pues ya ves, sí pasó. Ok, sí, sí entiendo. Entonces, atribuyen a la silla o a esa zona un tipo de vibra, un tipo de ambiente pesado, como lo comentas, frío. Sí, sí, sí. Ok, y la historia que tú nos permitiste contar, ¿a ti qué te pasó? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo te sentiste cuando pasó eso? ¿Qué pensaste? Pues mira, como comento en mi historia, desde que yo soy chica he tenido una serie de sueños con muchos años de diferencia, pero en los que siempre está el factor común, que son estos seres negros alargados, bellísimos, pero a la vez extrañísimos, que ni siquiera puedo compararlos con nada que haya visto, y este sonido peculiar que hacen, ¿no? Entonces, en esta ocasión que soñé que esta persona que estaba sentada en la silla se comenzaba a transformar en uno de estos seres, sentí mucho pánico, sentí mucho, mucho pánico, o sea, incluso cuando desperté y seguía sintiendo esa mano rara, porque es una mano como muy delgada, pero muy larga, no sé, es difícil de explicar. Y seguir sintiéndola en mi mano fue como de, ok, estoy despierta y no quiero abrir los ojos, tengo muchísimo miedo. Sentía que el corazón como si lo fuera a vomitar y ya cuando pues finalmente dije, no, pues tengo que voltear, ¿no? Ver mi mano, pues ahora sí que como cuando te la aprietan mucho y queda como blanca, como si te hubieran cortado la circulación ahí de tan fuerte que te apretaron. Y pues fue súper impactante, ¿no? Porque estaba sola en ese momento. O sea, no sé, estuvo muy raro. Y hay algo curioso que comentas, que es esa persona, que podríamos nombrarla como un ser oscuro o un ser, una persona sombra, como se le llama. El sonido que dices es un sonido particular, un sonido peculiar de eso. ¿Cómo lo describirías tú? Lo describiría como un sonido muy como agudo, pero de nuevo no hay algo con lo que pudiera compararlo, solo sé que es algo muy agudo y que en todos mis sueños siempre es el factor común que me despierta. Cuando comienzo a escuchar ese sonido es cuando, ¡pum!, despierto. Porque es como tan agudo que se vuelve insoportable, ¿no? Como si subiera de tono y sube y sube y sube y sube y luego ya no lo soportas más y despiertas. Ok, y como comentas, es un sonido que tú nos puedes soportar y despiertas, pero ¿despiertas con una sensación de que hay alguien malo ahí contigo o simplemente una sensación de susto inexplicable? Despierto con una sensación, mira, va a sonar bien raro, pero despierto con una sensación como si yo viniera regresando de un lugar, Ok. no sé, pues si me hubiera separado, salido, no sé, y luego regresara y como si estuviera
reingresando a mi cuerpo y es horrible. O sea, porque me da mucho miedo, ¿no? Es como, no sé. Ok, entonces, pues dices que ese sonido es cuando te despiertas, por así decirlo, es el hilo que te regresa a tu cuerpo cuando estás dormida, que te hace levantarte. Y estas sensaciones que tienes se podría llamar como viajes astrales. ¿Tú lo considerarías de esta manera? Definitivamente lo consideraría de esta manera, sí. Y también pensarías que la persona que tú dices que ves o que presencias en el mismo lugar que tú estás, no es una persona mala, pero sí puede ser una persona que te está guiando de regreso con ese sonido, un tipo de sonido nada más de a dónde tienes que regresar para que despiertes y despiertes con bien. ¿Tú lo podrías sentir de esa manera o cómo lo ves? Fíjate que nunca lo había pensado de esa forma. Ahora que lo mencionas, probablemente sí. Y probablemente solo yo soy muy miedosa y por eso despierto con tanto miedo, ¿no? Pero en realidad es como esta guía de regrésate. Blanca, ¿nunca has pensado en afrontar esa situación o esa silla de una manera consciente de decir me voy a sentar aquí y no va a pasar nada en este lugar que estoy? ¿Te has puesto a pensar en eso o a tratar de hacerlo? Fíjate que no, porque desde lo que le pasó a mi primo, ya es como que definitivamente no, porque si él que no cree y él que es como la persona menos sugestiva de la familia le pasó, ahora sí que de verdad de quien menos esperaríamos, ¿no? Que la sugestión o cualquier cosa le hiciera este efecto y le pasa, pienso en mí y digo, no, yo sí tengo mucho miedo. Ok, y en algún momento, como comentas, de que ya le pasó a una persona que es completamente escéptica de ese tipo de temas, y ya lo das un poquito más por sentado, la balanza se pondera más en si es real. ¿En algún momento has buscado ayuda por este suceso que pasa? ¿Has buscado ayuda profesional, ya sea de algún sacerdote, de parte no sé, hechicería, por ejemplo? No, han bendecido esa casa, eso que ni qué, porque pues en mi familia todos son muy católicos, pero nunca han como buscado hacerle nada a la silla. Ok, entonces lo atribuyes especialmente a la silla, ¿verdad? Sí, como a ese punto, esa silla ahí. O sea, porque ni siquiera es como en el comedor o en las otras sillas, no, es esa silla. O sea, es quien se Y, sienta en ese lugar, ¿no? ok, quien se sienta en la silla es a quien le pase algo. Blanca, ¿en algún momento te acuerdas o preguntaste de dónde consiguieron esa silla o cuál es la historia de la silla? ¿La construyeron ustedes? ¿La compraron de alguien más? No, creo que jamás he hecho esa pregunta. Sé que mis tíos tienen toda la vida con ese comedor, eso sí. Las casas son muy viejas, o sea, estas casas están en uno de los bulevares más viejos de Tijuana y nunca nos hemos como mudado ni nada. O sea, son terrenos que ya tienen muchos, muchos años ahí, son muebles que ya tienen muchos, muchos años ahí, eso sí lo sé. Pero jamás les he preguntado nada, nada de las ya, porque te digo, no es la única cosa que sucede, simplemente es la que siento que muchos integrantes de mi familia tienen como factor común de acercamiento a lo paranormal. Ok, y me acabas de comentar que no es la única cosa que sucede. ¿Podrías explicarme qué otras cosas pasan? Muchos miembros de mi familia tenemos como no sé si llamarlo don, habilidad, no sé cómo denominarlo, pero podemos ver personas y nos es muy sencillo decir, ah, ok, hay una persona aquí parada y te puedo describir exactamente cómo es, o simplemente como, ¿sabes? O sea, podemos ver esto, percibir estas energías que están aquí, que no pertenecen a este lugar. Y tengo una prima que es medium también, o sea, estamos muy, muy en contacto con todo esto, la gran mayoría. Um, y tenemos, por ejemplo, en casa de mi abuela, una niña que siempre está ahí, siempre, siempre. Y tú llegas a la casa y entras a este cuarto con escaleras y tú dices, ah, hay alguien ahí arriba. Y pues mira que si subes vas a ver que no hay absolutamente nadie, pero todos mis amigos que fueron a casa de mi abuela siempre me decían quién está ahí arriba. Mis sobrinos cuando eran más pequeños, cuando comenzaban a hablar, a caminar y todo,
subían a jugar y se escuchaban las risas y la plática y era un niño solo o una niña sola y los escuchabas reírse, platicar, jugar. Y era como de, ¿con quién juegas? Ah, pues mi amiga. Wow, ok. Ok, y muy bien, Blanca, qué bueno que me cuentas que entre tantos datos que me has otorgado, comentas que una familiar tuya es una persona que tiene dones o que está en esto de medium. Eh, y volviendo a lo que estábamos hablando del ente que está, o que con lo que tú soñaste, y también con la silla con la que tienes, ¿nunca has intentado hablarle a esta persona que es medium de que se acerque para intentar poner contacto con aquello que sueñas o poner contacto o algún lazo, una relación con la silla? Fíjate que no, porque sí me da mucho miedo y yo siento que el miedo es un factor como que da entrada a cosas negativas o energías negativas y no me gustaría involucrarme en nada de esto porque yo sé que espiritualmente, energéticamente no estoy preparada como para enfrentarlo de alguna forma. Yo que sí creo mucho en estas cosas y yo que sí creo que habiendo una apertura energética puede entrar una energía negativa, es como, no, gracias. Sí, puede tener un efecto en cadena, que pasen más cosas y no solo se quede en la silla, sino que se extienda a otras situaciones, otros lugares, ¿no? Muy bien, Blanca, ¿y qué más me podrías contar de tu sueño? Que nada más me dices es una persona y un sonido, pero a esa persona o ese ente, a esa persona sombra, ¿la has visto las facciones? ¿Te has sentido con que tiene intenciones hacia ti? Fíjate que, mira, este fue un sueño que tuve hace unos, serán 7 años, este que te voy a contar ahorita. En este sueño, haz de cuenta que yo estaba viviendo mi vida normal, incluso era así de me duermo despierto, pero seguía estando en el sueño. Y había como un timer, como un contador, un reloj en cuenta regresiva y cuando el contador llegaba a cero, comenzaban a suceder muchas cosas, como muchos desastres, y uno de estos seres me decía cómo es el proceso de los 3 días, una cosa así, y me decía, no son días como lo que tú conoces como días, sino que es un proceso de renovación que como energética universalmente se conoce como días, y cada día es una, pues ahora sí que una renovación, ¿no? Entonces me decían como, si no lo enfrentas lista, vas a hacer una regresión, pero si lo enfrentas lista, entonces avanzas. Y como yo tenía mucho miedo, pues me fui en regresión y recuerdo que en mi sueño escuchaba este sonido y en lugar de despertar estaba en una pirámide, pero adentro y la estábamos construyendo y yo era uno de estos seres. Y recuerdo que era como muy impactante, ¿no? Verme y saber que ahora yo era uno de ellos, que estábamos haciendo una pirámide, que todo era como súper avanzado. Recuerdo que teníamos el orificio como si fuera una boca, pero no era una boca y no hablábamos, todo era como muy telepático. Y en este sueño desperté porque algo sucedía que veía a mi gato muerto. Tengo un gato que va a cumplir 16 años y lo veía muerto, ¿no? Entonces verlo muerto me hacía sufrir mucho y a pesar de ser uno de estos seres, era como verme otra vez como una mujer. Y entonces comenzaba a gritar y mi grito era el sonido que te digo que me despierta cada vez. Entonces del orificio donde debía haber habido una boca, entonces se comenzaba a abrir y mi cabeza como que se rompía y ahí cuando se rompía y seguía saliendo el sonido, entonces desperté. Entonces se me hizo muy curioso que paso de soñarlos solamente a soñar que soy uno de ellos y luego vuelvo a soñarlos siendo ajena otra vez, no sé, como regresión, avances, regresión. Sí, sueñas que estás en una, por así decirlo, una dimensión diferente, con cosas diferentes. Y tú misma, como lo me acabas de contar, tú misma eres la que te llamas para que regreses. Y Blanca, cuando soñabas esto, ¿qué tan real lo sentías? ¿Despertabas y tú lo sentías muy real? ¿Te sentías un sentido de pertenencia al sueño o te sentías súper ajena a lo que estabas soñando? Siempre que sueño, siempre siento que sí lo viví. Tengo el problema de que despierto como sintiendo que no dormí nada porque sueño tan vívido siempre
porque es como si no hubiera descansado, o sea, es como si hubiera estado despierta toda la noche. Ok, dices que tienes un sueño vívido, no puede llegar al extremo de ser un sueño lúcido que tú misma controles lo que estás soñando o tú misma sabes que estás soñando dentro de y tú misma te llamas para despertarte. Fíjate que no siempre tengo esta capacidad de saber que es un sueño porque lo veo tan real que hasta que algo pasa que me hace decir como, oh, es un sueño, entonces ya despierto, ¿no? Pero los veo, o sea, es algo súper real, los veo súper reales, los veo súper, no sé, pasan cosas que hasta digo como, ah, sí es posible, y de repente despierto y digo, no, no era posible, ¿por qué pensé que sí? Ok, entonces se puede decir que sí tienes sueños lúcidos en los que tú sabes que estás soñando. Tú misma sabes que pasan cosas que dices, wow, esto no puede ser posible en la vida real y te despiertas, te despiertas del sueño. Eh, Blanca, hay algo que tú hayas pasado o que a ti te guste, te apasione tanto o tengas tal vez un miedo que te lleve a esa dimensión como lo comentas o que te lleve a ese tipo de situaciones que tú estás soñando? ¿Tú lo puedes relacionar con algo así? Pues no realmente, solo desde que estoy niña siempre ha sido así, siempre he soñado muy vívido. De hecho, el primer sueño que tuve con estos seres lo tuve, y me acuerdo clarito, tendría como unos 4 o 5 años. Recuerdo que estaba en el kinder y llegué al kinder a platicarle a mis amigos como, tuve un sueño bien raro. Ok, entonces desde niña has tenido ese tipo de sueños. Sí, 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 es algo muy recurrente, te digo. Ok, y tú no podrías buscarle un sentido lógico realmente o has buscado ayuda de algún psicólogo o de alguna persona profesional para tratar de darle explicación a ese tipo de sueños. Fíjate que lo he tratado en terapia, mi antiguo psicólogo con mi actual terapeuta, y como que siempre me dicen otras cosas que no resuenan realmente conmigo. O sea, como que me dan una explicación y es como, ok, entiendo de dónde como proviene esta explicación, pero como que simplemente no, no sé, no resuena, ¿sabes? Como Como, cuando te como, dicen algo que vibra contigo y dices, ah, sí, eso sí, me suena que sí es, o eso sí lo entiendo, lo siento, y las explicaciones que ellos me dan no resuenan realmente conmigo. sí, tú no sientes un sentido, algo de pertenencia con lo que te explican. Tú simplemente sabes que, ajá, tú simplemente sabes que no es eso. Sí, Mm, no, siempre he pensado que es algo más grande, como algo diferente. Y en esos momentos que tú soñaste con eso, Blanca, tú hayas algún factor en común con las situaciones que hayas vivido, por ejemplo, un viaje tal vez, o un cambio de casa, o alguna persona que llegó en tu vida, que siempre, que lo relaciones con esos sueños, que siempre pasan esos sueños, como dices, intervalos de tiempo, pero en esos intervalos de tiempo, ¿qué otros factores pasaron en tu vida que tal vez los puedas conectar? Pues fíjate que no tengo como absolutamente nada. Mi vida pues ha sido bastante monótona en varios aspectos. Nunca me he mudado de casa una sola vez y fue hace poco. Y de escuela siempre estuve como en la misma escuela, siempre las mismas personas, los mismos amigos. Ahora sí que no veo como algo así que diga, boom, un cambio grande y de ahí detonan estos sueños o algo, pues no. Entonces no hay factores aparte de tus sueños, no hay factores que te digas, esto va conectado. Muy bien, Blanca, eh, aparte de lo que me comentas, este, ¿alguna de otras personas de tu familia también han soñado con eso o solo eres tú la que sueña con estas personas sombra o con este tipo de sonidos? Pues nadie de mi familia me ha comentado que soñé con eso. Igual, pues yo soy un poquito más alejada de mi familia, que, o sea, como que ellos son más unidos, yo estoy un poquito aparte. Pero nunca he sabido que alguien más sueñe con esas cosas. Solo sé que, por ejemplo, mi mamá lleva su diario de sueños, porque tiene muchos sueños que después pasan. Tal vez no exactamente como lo soñó, pero pasan a personas cercanas y ahora sí que es algo pues sorprendente, ¿no? Y lleva su diario de sueños porque a veces hay cosas muy fuertes que
pues vale la pena anotarlas. Sí, sí, entiendo. Y estos sueños, como me comentas que tu mamá sueña y anota lo que soñó, lo anota en un diario, ¿en ninguno de ellos has visto tú tal vez alguna relación, algo similar con lo que tú siempre sueñas? No, los de ella sí son como 100% realistas, o sea, como cosas cotidianas, cosas, eh, así que normales, podría decirse, entre comillas. Eh, sí, o sea, no, lo mío creo que es algo como un poquito más, o sea, fuera de lo cotidiano, ¿no? No vamos a ver un ser sombra así de repente en plena luz del día haciendo un sonido raro. Blanca, me dices a lo largo de lo que hemos estado platicando, me dices que puedes de alguna u otra manera sentir que eres tú misma la que te está llamando a través de tus sueños con estos sonidos. Pero sin embargo, sueñas una persona sombra que está contigo o que está a tu alrededor o en donde tú estás físicamente. ¿En algún momento te has puesto a pensar que tal vez es un familiar que falleció o tal vez es nada más una ilusión de cosas que te hayan pasado, algo, un momento estresante que te haya pasado en el día y que tú tengas que soñar con eso? ¿Tú cómo lo relacionas? Puede ser un familiar, puede ser tú, o simplemente es cosa que aún no entiendes o no quieres entender. Pues fíjate que así como familiares fallecidos, pues mi primer familiar fallecido, yo creo que algo bueno, fue hasta que cumplí 18 años, entonces haber tenido estos sueños desde niña como que no checa ahí, al menos no con esto de familiares fallecidos. Te la creo tal vez en situaciones de estrés, quizá siempre fui muy exigente conmigo misma en lo que es académico, en cuestiones académicas. Ponle que tal vez por ese lado, pero igual creo que lo que más me hace ruido es que lo soñé desde el kinder, ¿no? Entonces, como que en el kinder preocuparme por cuestiones académicas, ¿no? Todavía en la primaria sí te la creo, pero en el kinder, pues no. Te comento eso porque en nuestro subconsciente, que de manera como dato psicológico, en nuestro subconsciente es lo que más nos manda, es lo que nos rige de manera casi total, que es lo que tenemos en nuestra mente, porque hay sucesos o hay cosas por las que atravesamos que nuestro cerebro las bloquea de nuestro consciente para no pensar en ellos y por ende no salir dañados mentalmente de este tipo de situaciones. Y te pregunto esto porque tal vez en tu subconsciente hay algo que hayas vivido, hay algo que hayas pasado que te está acosando en los sueños. Por eso te comento lo anterior. Tú de esta perspectiva, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo sientes? ¿O qué explicación le hallarías? Fíjate que, pues te comento, yo estoy ahorita con una terapeuta, ella no es precisamente psicóloga, sino que trabaja hipnosis inducidas y meditaciones guiadas y cosas como más espirituales, ¿no? Y con ella descubrí que tengo una situación que desde muy pequeña me sucedió y la tenía muy bloqueada, ahora sí que muy, muy, muy hundida en el inconsciente. Y no tiene mucho que empecé a ir con ella, no tiene ni el año, no tiene, no sé, tendrá unos 6, 7 meses. Y con ella destapamos como esta herida que pasó precisamente cuando era muy, muy chiquita, muy, muy, muy chiquita. Y una cosa horrible, ¿no? Pero ahora que dices esto, como que se me viene a la mente esta imagen de lo que descubrí con ella hace muy poquito y como que sí, sí te la creo, sí te la creo que pueda ser por ahí, que pueda ser derivado de esta situación horrible que pasó, y que desde entonces lo vengo cargando o arrastrando y se manifiesta como este ser sombra. Ok, Blanca, creo que creo que ya sería todo, Blanca. No tengo más preguntas que hacerte y creo que ya llegamos al desglose, al desenlace y al porqué de lo que tú sueñas o de lo que llegaste a soñar y que nos contaste en tu historia. Ujú. Entonces, Blanca, realmente fue un gusto tenerte aquí. Agradezco bastante que hayas participado con nosotros y espero tal vez volver a vernos en un futuro. Perfecto, pues ya te la sabes, aquí andamos.
Ok, Blanca, muchas gracias. Es un gusto, te repito, es un gusto haberte tenido aquí. Y espero te encuentres bien y igual, ya no vuelvas a soñar con eso. Eso espero, eso espero. Hasta luego, Blanca. Bye. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en su podcast Portal 333. Les recuerdo que pueden dejarnos en la parte de comentarios qué es lo que piensan acerca de esta historia, si es algo creado por el inconsciente o un fantasma, un ente que acosa a Blanca. También los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Spotify y YouTube. Y en la caja de descripción del video encontrarán un formulario de Google Forms el que pueden llenar para que ustedes puedan participar en nuestro siguiente programa. Chicos, lo recuerdo, nos vemos a las 3:33.